Hola mis, muy buenas tardes, yo soy Aquiles Rea y este es mi proyecto final de tercer parcial. Son tipos de reacciones químicas. Las reacciones químicas son efectos que pasan cuando dos sustancias se juntan. Estos efectos pueden ser visibles o no visibles. Estos efectos se hacen a nivel molecular, haciendo que cuando se juntan dos compuestos, por medio de sus componentes, ocurra una reacción. La primera de estas reacciones es síntesis. En el caso de síntesis, son aquellas en las que dos compuestos diferentes se unen para crear uno mismo. En este ejemplo de incógnitas podemos verlo de la siguiente manera. A más B es igual a AB. En una reacción química se vería de la siguiente forma. Nuestra reacción química ya está balanceada, entonces podemos proseguir de esa manera. Tenemos azufre y tenemos aluminio. Cuando los juntamos y los aceleramos con calor, obtenemos sulfato de aluminio. Como podemos ver, es prácticamente igual a nuestro ejemplo de incógnitas. Tenemos nuestro azufre aquí y tenemos nuestro aluminio aquí, los cuales pasan a la reacción formando un solo elemento. Aquí tenemos el azufre y aquí tenemos el aluminio. Después tenemos la segunda reacción, descomposición. Descomposición es el opuesto a síntesis. Esta reacción consiste en un componente como reacción da dos diferentes. Se descompone la reacción. Esto se va a ir de la siguiente manera con incógnitas. Tenemos que AB es igual a A más B. En una reacción química que también ya está balanceada se vería de la siguiente forma. Tenemos sulfato de cobre pentahidratado. Aquí está el sulfato de cobre y aquí está, bueno, lo que le da que esté pentahidratado. Si los ponemos juntos y los aceleramos con calor, tenemos que perdemos un componente y nos queda simplemente el sulfato de cobre. En esta reacción en específico es que con el calor se deshidrata y pierde este componente. Por ello es que al acelerarlo con calor, como resultante solo queda el sulfato de cobre. La tercera y cuarta reacción es sustitución simple o desplazamiento simple y sustitución doble o desplazamiento doble. La primera simplemente consiste en que alguno de los reactivos a la hora de los productos se cambie en otro compuesto. Esto puede sonar un poco revoltoso, pero no lo es. En una ecuación con incógnitas podría ser algo así. A más B, C es igual a CA más B. En una ecuación balanceada, bien hecha ya, podría reflejarse de la siguiente manera. Tenemos magnesio y sulfato de cobre y cuando se juntan hay un desplazamiento del magnesio que se junta con el sulfato para crear sulfato de magnesio. Y el cobre queda solo haciendo simplemente una mezcla de cobre, haciendo que de nuestros reactivos de magnesio y sulfato de cobre nos quede como productos sulfato de magnesio y cobre. Nuestra segunda reacción es sustitución doble, que básicamente es exactamente lo mismo que sustitución doble, pero en vez de que solamente haya un movimiento, hay dos. Esto se puede ver reflejado de la siguiente manera. AB más CD es igual a DB más AC. Como lo podemos ver en una fórmula bien establecida, tenemos sulfato de cobre e hidróxido de sodio. Al hacerlos reaccionar y al juntarlos como producto, nos quedaría hidróxido de cobre y sulfato de sodio. Como podemos ver, el cobre se desplazó a esta posición y la parte del sulfato se desplazó hasta acá. Y por otro lado, el hidróxido de sodio, el sodio se movió hasta acá y la parte del hidróxido se movió aquí, haciendo que los compuestos, las reacciones y todas las moléculas de esa reacción se hayan desplazado. No necesariamente se perdieron, simplemente crearon otra molécula. Vamos con las otras dos reacciones. La quinta y sexta reacción es redox o también llamado óxido de reducción y la sexta son de reacciones de ácido-base. Las primeras, que es redox, es un tipo de reacción donde se intercambian electrones entre una molécula o un elemento a otro. Esto se puede ver reflejado en este pequeño diagrama. Imaginemos que tenemos dos compuestos, pues uno le cede electrones al otro y el otro los recibe. El elemento o la molécula que cede electrones se le llama oxidación y a la que los recibe se le llama reducción. Por ello el nombre óxido-reducción, porque mientras una
cede, la otra recibe. Esto lo podemos ver claramente en este ejemplo. Tenemos peróxido de hidrógeno, que es prácticamente agua oxigenada común. Aquí podemos ver que se va a hacer una reacción de redox. Se va a intercambiar electrones entre una molécula y la otra la va a recibir. Por ello es que se van a dividir los compuestos. Al final de hacer ese intercambio de electrones, el agua pierde su óxido y queda como agua simple. Entonces ya nos queda como producto agua simple y oxígeno simple por separado. Vamos con la sexta reacción. Las reacciones de ácido-base. Las reacciones de ácido-base consisten en juntar en una misma reacción, como su nombre lo dice, a un ácido y a una base. Primero que nada, recordemos que un ácido y una base se clasifican dependiendo de su pH. Si tenemos un pH de 0 a 6 es un pH ácido, si tenemos un 7 es un neutro y si tenemos de un 8 en adelante ya es una base. Entonces, siguiendo esta lógica, cuando juntamos un ácido y una base, reaccionan para neutralizar sus propiedades y así forman una sal. Estas propiedades las podemos ver claramente en este ejemplo. Tenemos ácido sulfúrico e hidróxido de sodio. Este es nuestro ácido y esta es nuestra base. Al reaccionar juntas, crean sulfato de sodio y el agua. El agua surge gracias a que el producto formado del catión y el anión, tanto del ácido como de la base, forman agua. Gracias a esto, este último compuesto es agua. Esas son las 6 reacciones que tenemos: síntesis, descomposición, redox, reacciones de ácido-base, sustitución simple y sustitución doble. Cada una de estas 6 reacciones se pueden ver manifestadas o puede haber variaciones entre ya sea una u otra, dependiendo en las cualidades de cada elemento. Muchas gracias, yo soy Aquiles Rea, que tenga un excelente día. Timmy, córtale. Gracias, Timmy, vamos a ver.